y realmente conocemos muy poquito. De alguna forma nosotros estamos peleando con la muerte todos los días, pero no nos damos cuenta. Y es ese sistema inmune el que hace posible que no solamente podamos superar una época crítica como es la niñez, sino también vivir muchísimos años después de que nuestro cuerpo ya está cansado y se ha deteriorado, y a pesar de eso es capaz de resistir enfermedades y cirugías y cosas, traumas y situaciones muy estresantes, y que implican luchar contra
bacterias, virus, toxinas y otro tipo de amenazas. Entonces, de alguna forma, esto es una especie de reivindicación del sistema inmune porque de él se habla únicamente cuando las cosas van mal, pero en condiciones normales, pues nos olvidamos porque ahí está y no sabemos exactamente ni qué sucede ni cómo funciona. El sistema inmune es una herramienta fundamental para distinguir al otro del yo, o sea, es lo que permite que nosotros nos reconozcamos desde el punto de vista molecular y permite identificar que no forma parte de nuestro cuerpo para poder defendernos de una amenaza posible, pero también para rechazar cosas que no son propias. En principio no importa mucho si el sistema, si el otro, si lo que está acercándose o ingresando a nuestro cuerpo nos quiere hacer daño o no. Y realmente el sistema inmune tiene una lista de invitados, como dice aquí, muy exclusiva, y solo esos invitados que están en esa lista pueden entrar a nuestro cuerpo e interactuar con nuestro interior. Pero todo lo que se acerque que no esté en esa lista se asume como dañino y va a ser atacado. De manera que tener esa actitud a la defensiva es muy importante para mantenernos vivos, y el objetivo del sistema inmune es mantener y establecer un equilibrio entre los elementos de fuera de nuestro cuerpo y nuestras células. Pero ese sistema, que van a ver ustedes que es muy complejo, también se puede equivocar. De alguna forma, casi todos creemos que el sistema inmunológico está ahí para atacar siempre, y que entre más rápido y brutal sea ese ataque, mejor. Pero efectivamente es supremamente eficiente en su trabajo, pero hay que tener unos sistemas de regulación muy justos, muy, digamos, detallados para mantenerlo bajo control, porque si no tiende a desquiciarse y se vuelve destructivo. Cuando el sistema inmune se equivoca, aparecen esas tres cosas que ustedes ven ahí. Si no ataca lo que no está bien, si hay una célula que se ha convertido en otra cosa, cuando deja de ser esa célula normal, el sistema inmune no es capaz de reconocerla, entonces aparece el cáncer. Cuando empieza el sistema inmune a reconocer como un enemigo cosas del medio ambiente que son comunes, con las que hemos tenido contacto, y de repente el sistema se equivoca y empieza a identificarlas como peligrosas, entonces aparecen las alergias. Y cuando el sistema inmune comete el error, pensaría yo, más grande, y es reconocer un tejido del mismo cuerpo como una amenaza, aparecen las enfermedades autoinmunes. Entonces, así como es un gran protector, también puede ser un gran destructor. Un sistema inmune desregulado nos puede matar, pero nos puede salvar la vida. Entonces, son como dos caras de la misma moneda. Y hoy quise pues que habláramos de este tema porque estamos viendo que las infecciones que se expanden rápidamente y que se empiezan a volver preocupantes desde el punto de vista epidemiológico, pues se están volviendo como muy comunes. Inicialmente fue el COVID, pero resulta que ahora hay otra alarma de la OMS sobre otra infección viral peligrosa que ha venido esparciéndose por diferentes lugares del mundo. Entonces, definitivamente me pareció que era importante que todos supiéramos un poco más de cómo se defiende el cuerpo y qué hacer para poder mantenerlo regulado sin exagerar, porque pues podemos terminar confundiendo el sistema inmunológico y que empiece a presentar errores que ya vimos que son supremamente costosos. A veces se nos olvida que el sistema inmunológico no es solo las celulitas estas que están en la sangre, sino que también forma parte del sistema inmune todos estos órganos y sistemas que son súper importantes para mantenernos, pues como les decía, vivos en un medio que es bastante hostil desde el punto de vista microbiológico. La médula ósea es muy importante, ¿por qué? Porque es ahí donde se producen las células de defensa, que más adelante vamos a ver en detalle. El apéndice, pues a uno le sacan el apéndice y todo el mundo dice, no, pues eso no servía para nada igual que la sangre, no sirve no para que se inflame. Pero realmente no, es un órgano de reconocimiento inmunológico que tiene información importante para poder controlar cualquier infección y cualquier reacción de tipo inmunológico a nivel del intestino.
Ahí en el intestino están también las placas de Peyer, que son una cantidad de ganglios muy chiquitos que están a lo largo de todo el intestino, y resulta que los ganglios básicamente son archivos de información inmune. Ahí está el recuento de toda la información con que nos hemos topado en nuestra vida, desde que nacemos hasta el momento presente, porque el sistema inmune es especialista en no olvidar. Cada vez que entra en contacto con una sustancia que es extraña al cuerpo, sea viva o no, él la reconoce y ese recuerdo lo guarda y además lo rotula. Y ese rótulo dice si eso es peligroso, es inofensivo o sencillamente es algo que puede ser beneficioso para el cuerpo. En las placas de Peyer hay mucha información de ese tipo, como también la hay en los ganglios linfáticos y los nódulos linfáticos que están en sitios como las ingles, detrás de las rodillas, alrededor del cuello, ¿sí? Y en las axilas. Esos son como puntos de reunión de las células inmunes donde ellas consultan información para ver si la amenaza a la que se están enfrentando es algo que ya conocemos o no, y saber si es peligroso o es inofensivo. Otros órganos clave son el vaso. Resulta que en el vaso es el lugar de entrenamiento de las células B, de los linfocitos B, que van a conocer en detalle un poquito más, pues más adelante en la charla, y el timo es el lugar de entrenamiento de los linfocitos T, que fundamentalmente se llaman así por eso, porque las B vienen del vaso y las T del timo. Las adenoides y las amígdalas resulta que hacen reconocimiento inmunológico de sustancias que entran o por vía oral o por vía nasal. De manera que no es que estén sobrando y no es que pongan grandes y molestas y ya haya que sacarlas a la menor oportunidad, sino que forman parte de ese sistema de defensa para poder reconocer lo que va entrando por nuestra boca o lo que va ingresando a través de la respiración. ¿Dónde empieza la historia del sistema inmune? Cuando nacemos. Resulta que nosotros tenemos un sistema inmune completamente inmaduro que no conoce el mundo, que no entra en contacto con nada y que tiene muy poca capacidad de reconocer lo que es propio de lo que es ajeno. Su primer contacto con, digamos, con la microbiota normal con la que va a convivir cuando sea un adulto es a través del canal del parto. Entra en contacto con los fluidos de la madre. Esos fluidos de la madre tienen microbiota, tienen bichitos que son propios del área vaginal y que empiezan a poblar la piel del bebé y que también pueden entrar por vía oral, por la boca, por la nariz, a formar parte pues de la colonización de las mucosas del bebé. Resulta que cuando el niño nace por cesárea, ese primer baño de microbiota de la madre no se da. En cambio, el niño lo colonizan microbiotas de la piel de adultos y del medio hospitalario donde se está realizando la cesárea. Y realmente el comportamiento del sistema inmune de un niño que ha nacido por vía vaginal es diferente en la adultez que la de un niño que ha nacido por cesárea. El otro elemento muy importante es la lactancia materna. ¿Por qué? Hay un tipo de inmunidad que es la inmunidad adquirida, es una inmunidad más tardía. Nosotros no nacemos con ella, sino que la vamos desarrollando a medida que crecemos, pero nuestro primer contacto con ese tipo de inmunidad, ahorita les explico más en detalle cuál es a través de la leche materna. O sea, la mamá le cede a través de la leche materna parte de su sistema inmune para que el niño empiece a defenderse del medio externo. Resulta que cuando el niño nace por vía vaginal y recibe lactancia materna, ustedes ven cómo la microbiota va cambiando a medida que el niño crece y esa microbiota es totalmente diferente a la de un niño que ha sido alimentado con biberón, aunque haya nacido por vía vaginal, y todavía es totalmente distinta a la del niño que nació por cesárea. ¿Esto por qué es importante? Porque resulta que las bacterias buenas que entran a nuestro cuerpo son las que entrenan al sistema inmune para que él aprenda a reconocer adecuadamente qué es bueno y qué no. Cuando nosotros tenemos gérmenes agresivos en nuestra piel porque nacimos en un medio hospitalario y no tuvimos contacto con la microbiota de la mamá, entonces el sistema inmune empieza a volverse muy agresivo porque tiene que lidiar con bichos muy agresivos. Entonces es frecuente que los niños que no tienen la posibilidad de recibir lactancia materna o de nacer por la vagina,
tengan más problemas de tipo alérgico y de autoinmunidad cuando están en grandecitos. Entonces, digamos que desde aquí nosotros ya tenemos un diferencial en nuestros sistemas inmunes, que además son muy personales, cada uno de nosotros tiene como un sello inmunológico particular, porque depende de las circunstancias de nacimiento y de cómo hemos crecido, con qué hemos entrado en contacto a medida que crecemos. Bueno, estos son los actores principales de este drama que les voy a contar hoy. Les voy a hablar un poquito de cada uno. Nosotros nacemos con unas células que recorren nuestro cuerpo, que están nadando en la sangre y que son nuestra inmunidad innata, ¿sí? Son las de respuesta rápida. Entonces, yo voy a hacer aquí como una comparación, voy a poner un ejemplo. Digamos que estas son los policías de a pie. Todos los que ustedes ven acá en este ladito son los que recorren toda la circulación, ¿sí? Recorren todo el cuerpo en la sangre, van vigilando que nada extraño haya entrado y también protegiendo los tejidos. Ellos patrullan, son los patrulleros. Y cada uno tiene una función, pero en general estas son las células que atacan de manera igual, digamos, a todo el mundo. Todo lo que se mueva y que ellos identifiquen como extraño lo van a atacar de la misma forma, pero resulta que cuando el ataque o la defensa más bien de estas células no es suficiente para vencer una infección, llaman a los refuerzos. Y los refuerzos, entonces, son estas otras, las células B y las células T, que son células muy especializadas. Entonces, es como si la policía normal y corriente llamara a las fuerzas especiales. Si la cosa está muy horrible, entonces entran a jugar las fuerzas especiales, que estas sí desarrollan defensas específicas para la amenaza que se está presentando en ese momento. Y una de esas defensas específicas son los anticuerpos, que es como si dijéramos que el cuerpo diseña una bala que lleva el nombre de la amenaza que en ese momento está atacando. Pero esta es una reacción que es un poco más tardía y esta es una reacción que el cuerpo va aprendiendo a medida que crece. En cambio, desde que nacemos ya tenemos estos patrulleros en nuestro cuerpo vigilando que nada entre que sea capaz de lastimarnos o matarnos. Y cada uno de estos patrulleros tiene un rol distinto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los macrófagos. Los macrófagos, ustedes los ven ahí pues como muy humildes, como nada notorio, pero realmente sí son muy grandes, son unas células muy grandes. Si nosotros comparáramos, si una célula del cuerpo normal tuviera el tamaño de un ser humano, un macrófago sería más o menos del tamaño de un rinoceronte negro. O sea, es una cosa bien grande y son como un Pac-Man. Tal vez alguno de ustedes se acuerde de los Pac-Man. Ellos lo que hacen es ir comiendo enemigos. Pueden comer hasta 100 enemigos antes de morir. Y son nuestra primera línea de defensa. Ellos patrullan, patrullan, patrullan y si en alguna parte encuentran, reconocen que hay una cosa amenazante y resulta que ¿cómo la reconocen? Las bacterias, los hongos, o sea, los microorganismos peligrosos que pueden entrar en nuestro cuerpo, tienen sobre su superficie una serie de proteínas que dejan como un rastro, ¿sí? Que podríamos decir que es como si fuera el olor de la bacteria o el olor del hongo o el olor del enemigo. Y los macrófagos son como los perros de presa que van siguiendo el olor hasta que localizan la bacteria o el hongo o el microorganismo peligroso y se lo comen, como lo haría un Pac-Man. Son feroces, son supremamente agresivas y pues son nuestra, como les decía, nuestra primera línea de defensa. Si la cosa se pone muy complicada, entonces el macrófago libera sustancias que permiten activar los neutrófilos, que son estos de acá abajito que tienen como esas bolsitas rojas. ¿Qué son esas bolsitas rojas? Son bolsitas de ácido que el neutrófilo va a esparcir en el campo de batalla donde esté la pelotera entre los macrófagos y los virus o bacterias o lo que haya, y resulta que los neutrófilos son como unos bombarderos, como los que tiran las torpedos en el mar, pero resulta que son indiscriminados, o sea, ellos llegan a un campo de batalla y empiezan a tirar estas bombas de ácido, y pues lamentándolo mucho, como se dice por ahí, de malas para el que esté mal ubicado, porque va a matar lo peligroso, pero también va a matar células sanas.
Y esto porque es importante saberlo, porque son los que dañan tejido en ciertas circunstancias. Esa inflamación, ese daño que producen los neutrófilos se puede volver contraproducente y pueden generar un nivel de inflamación y de daño en los tejidos que ya no se pudo controlar adecuadamente y que puede terminar lesionando al mismo cuerpo y ya no matando a los enemigos. Entonces los neutrófilos están un poco locos y son un poquito difíciles de controlar, y cuando se activan pues empiezan a bombardear con ácido y a veces también hacen cosas igual de locas como explotar para poder esparcir esos ácidos a mayor distancia y cubrir mayor campo de acción. Son kamikazes en muchas oportunidades, pero el daño pues que producen es importante. Hay otras células que ya son un poquito más controladas, como las células, los mastocitos. Los mastocitos tienen estas bolsitas y esas bolsitas están llenas de histamina. Y la histamina hace que los vasos sanguíneos se dilaten, y las células mastocíticas están muy relacionadas con procesos alérgicos. Son los que le producen a uno la liberación de histamina de los mastocitos, son los que le producen a uno esas ronchas en la piel cuando uno es alérgico a algo. También tenemos los eosinófilos, que estos eosinófilos se activan cuando el atacante es un parásito o también cuando hay reacciones alérgicas. Y los basófilos son unas células que actúan como soporte, y las natural killers se activan cuando la pelea está muy cruenta y necesitan un asesino que vaya, digamos, a rematar a los enemigos y a dar como el puntillazo final en una infección. Entonces, estos son nuestras células patrulleras. Ustedes ven que estamos bien equipados. Aquí tenemos pues toda una variedad de posibilidades. Y como les contaba, cuando la cosa se pone muy compleja y cuando la pelea se está perdiendo, entonces entra a jugar la célula dendrítica. Mírenla acá. Esta célula es muy especial porque es una célula que parece una estrella de mar. Y resulta que ella puede comerse uno que otro enemigo, sí, pero realmente su labor no es esa. Este es un corresponsal de guerra. Esta es una célula que permanece observando el campo de batalla para mirar cómo están las cosas, quién va perdiendo, quién va ganando, y con esas paticas empieza a tomar muestras de enemigos muertos, de pedazos de sustancias. En resumidas cuentas es como si tomara fotografías de la batalla y fotografías del enemigo. Y si la pelea está demasiado reñida, esta celulita se va a ir a los ganglios linfáticos, va a buscar a los soldados de élite, que son los de este otro lado, les va a mostrar la foto del enemigo y ellos van a empezar a producir armas específicas para ese enemigo en particular. Entonces, ya estas son las grandes ligas, estos son los francotiradores y ya van direccionados para hacer un ataque dirigido. Entonces, estas células se llaman células del sistema inmune adaptativo y se necesitan años para que sean perfectas, para que puedan hacer un ataque como debe ser, pero son muy poderosas. El problema es que a medida que envejecemos, ellas también envejecen y se vuelven menos efectivas. Por eso la posibilidad de tener una infección grave de la vejez es mayor. Entonces, aquí es sencillamente para recordarles cómo se hace el reconocimiento inmunológico. Llega el microorganismo, aquí llega la célula, el macrófago, se come el bicho, y si la cosa está muy compleja, entonces se activa la célula dendrítica, que va a su vez a pasarles el dato a los francotiradores para que ellos arranquen el ataque y empiecen a diseñar armas específicas para el enemigo que tenemos enfrente. ¿Dónde nacen las células de defensa? Pues como ya les había contado, en la médula ósea, y reciben unos entrenamientos especiales en el timo y en el vaso. Las células, esta es la historia de los francotiradores, ¿sí? Las células francotiradoras nacen en la médula ósea, pero cada quien se entrena en un sitio distinto porque cada quien tiene unas armas diferentes. Y esta selección de estas células, como son tan potentes, es muy cuidadosa. Muchos, más o menos el 80% de las células que van al timo o al vaso para poder entrenarse, el cuerpo las mata porque no son perfectas, porque no hacen un ataque como deberían hacerlo. Y solamente el 10% sobrevive y son los que van a responder a un ataque inmune. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que se hagan a la idea. Bueno, ¿por dónde ingresan las infecciones? Generalmente por los orificios del cuerpo.
¿Por qué no por la piel si es la superficie más extensa que está en contacto con el exterior? Les voy a contar enseguida. Pero quiero que nos concienticemos de que los orificios son los peligrosos porque pues están expuestos al exterior y por ahí es por donde generalmente tenemos contacto con los bichitos más agresivos del entorno. Mucosa nasal, mucosa oral, vejiga, genitales. Los oídos también son un orificio, pero digamos que tienen unos sistemas de oclusión, la cera, por ejemplo, y otras sustancias que se producen ahí. Entonces no es tan frecuente que uno tenga una infección de origen ótico, pero por las otras vías sí es frecuente que ocurra. Las mucosas básicamente son los sitios de sensibilidad mayor. Por cada uno de nuestros orificios, pues básicamente cuando uno entra por un orificio del cuerpo, lo que se encuentra es una mucosa. Y la mucosa, pues como su nombre lo dice, es un tejido que produce moco. Y tiene la característica de que es un tejido muy delgado, que casi que esté en contacto permanente con la sangre, pero a la vez con el exterior. Entonces es nuestra barrera más complicada de defender. La piel es una coraza, como vamos a ver en adelante, pero realmente las mucosas son nuestro sitio de quiebre, es el lugar donde nosotros podemos tener un punto de ruptura que nos lleva a tener una infección que puede llegar a ser seria. Afuera están los parásitos, los hongos, los virus, las bacterias y sustancias del medio ambiente. Y aunque la mucosa tiene formas de defenderse, y el moco es una de ellas, el moco realmente es una sustancia espesa, entonces es como si, imaginémonos que hay un invasor en el cuerpo y lo que se va a encontrar es un pantano pegajoso, y ese pantano pegajoso está lleno de péptidos antimicrobianos, que son muchos de esos péptidos antimicrobianos, pues que son venenos para las bacterias, están constituidos por las inmunoglobulinas de tipo A. Las mucosas están llenas de inmunoglobulina A, que es como si fuera un fumigante, digámoslo de esa manera. Entonces este enemigo va a estar en un pantano pegajoso lleno de veneno, ¿sí? A veces, pero a veces, pues no es suficiente, hay bacterias o parásitos o virus muy agresivos que logran bucear en esa piscina de moco y llegar hasta la membrana, donde están las celulitas, la barrera epitelial, que así se llama, y logra romper, matar una célula de estas y entrar. ¿Qué hay debajo? Pues no está nada más ni nada menos que nuestras células de defensa patrulleras, y detrás de esas patrulleras están también las células más especializadas, pero esas células especializadas están un poquito más lejos porque están en los ganglios linfáticos. Entonces realmente la primera línea de defensa va a ser el moco y los péptidos antimicrobianos, y si logran pasar esa barrera, pues van a encontrar a toda nuestra inmunidad innata esperándolos ahí. Con todo y eso, pues como todos hemos experimentado, estas barreras se pueden romper, se puede vencer a la inmunidad, y pues el ejemplo típico es la gripa. Hay virus que logran atravesar todas estas defensas y provocarnos un cuadro gripal. Afortunadamente, la mayoría de las veces, así nos sintamos mal, finalmente gana el sistema de defensa nuestro y pues la gripa pasa, y aparte de sentirnos pues como indispuestos un par de días, de ahí no sigue. Hay momentos en los cuales no tenemos un sistema inmune regulado, y eso son lo que es la circunstancia que facilita pues que esa gripa se convierta en neumonía, y esa neumonía puede llevar a situaciones más serias. ¿Qué es un patógeno? Pues resulta que me pareció curioso que la definición de patógeno desde el punto de vista del significado es que son creadores de sufrimiento, y pues nada, ningún nombre mejor puesto. Para poder comprender cómo defendernos, pues es de vital importancia también saber quién nos ataca. La mayoría de los microorganismos que entran accidentalmente en nuestro cuerpo, realmente este sistema de defensa tan potente y tan complejo, logra matarlos sin que pase mayor cosa, y pues no nos enteramos realmente. Pero hay uno que otro de estos enemigos que son como los top 10 de la maldad, y logran pasar las defensas porque han ido adquiriendo unas características que los han llevado a poder contrarrestar las estrategias defensivas del sistema inmune humano. Y esos son, afortunadamente no son muchos, los que pueden llegar a ser mortales.
De alguna forma, cuando nosotros tenemos un sistema inmune desregulado, pues tenemos circunstancias que pueden facilitar que hasta el más inofensivo de los bichitos pueda volverse un patógeno si las circunstancias lo permiten y están dadas. Entonces uno puede tener algo como una Escherichia coli, que ustedes la ven ahí, esta verdecita, que es muy frecuente que produzca infecciones urinarias, pues resulta que puede que la tengamos, pero que no sea capaz de producir infección porque la población de esta Escherichia coli está muy controlada por el sistema inmune. Entonces hay una que otra. Pero cuando las circunstancias lo permiten, por ejemplo que uno se aguante las ganas de ir al baño, eso le da la oportunidad a este bichito de multiplicarse y producir una infección urinaria. Aquí vemos pues un poco como los tamaños respectivos de los virus, bacterias y de las células inmunes. Este es un neutrófilo, el que está acá arriba. Este es el macrófago, el que le hablaba, que es enorme. Pero miren este virus de la rabia, que es diminuto. El VIH es chiquitico, el coronavirus es todavía más pequeño. El ébola, miren esto, es bien feo. El rinovirus es diminuto. Entonces, pues entre más chiquito, más posibilidades hay de que se cuele por alguna parte, pero el sistema inmune siempre estará ahí para defendernos. El sistema inmunológico es consciente de que existen estas diferencias y requieren respuestas diferentes. Por eso están estos francotiradores que se especializan en diseñar armas específicas para cada tipo de infección. De manera que, a modo de resumen, tenemos una inmunidad que se divide en innata, que es con la que nacemos, y una adquirida, que es esta otra más especializada, y que constituye como los dos periodos, los dos momentos de un combate cuando tenemos una infección. El que hace el combate cuerpo a cuerpo, que es el sistema inmune innato, y cuando se activa el adaptativo o el adquirido, pues ese ya es mucho más puntual en su ataque y sus armas son supremamente poderosas, pero también peligrosas si se llegan a desajustar. ¿Qué pasa con la piel? Pues resulta que la piel es muy interesante porque las células de la piel nacen aquí en el estrato basal y resulta que ellas van madurando y a medida que van madurando se van volviendo más duras. Y al final se deshidratan y mueren, pero quedan sobre la piel como si fuera una coraza. Estas células van adquiriendo cada vez más queratina, dejan de ser celulitas suaves y se empiezan a volver más duras, más como las uñas, ¿sí? Y al final lo que nosotros tenemos es una superficie cubierta de algo que se parece a las escamas de un pescado. De modo que es un desierto, ¿sí? Cubierto de unas placas, y esas placas de células de la piel que ya están queratinizadas, que se llaman corneocitos, que son como escamas, se van cayendo y van siendo reemplazadas por las células que vienen detrás, que vienen desde dentro hacia afuera, que también van madurando y se van poniendo cada vez más tiesas y van reemplazando las que se caen. ¿Qué más pasa en la piel? Que nosotros tenemos producción de sebo, de grasa, y esa grasa tiene sustancias antibacterianas y además eventualmente nosotros sudamos y ese sudor, si bien se evapora en una parte, pues la parte que es agua, pero el sudor contiene sal y esa sal se seca sobre la piel y altera el pH de la piel, digamos le permite tener una concentración de sal relativamente alta que hace que muchas bacterias no toleren vivir ahí en ese sitio, porque es un sitio, digamos, desierto, es como un desierto, que está cubierto de sal y que también tiene veneno, ácidos en la grasa, y aparte de eso las células de defensa que están en el fondo de la piel producen sustancias como las defensinas, y esas defensinas pues son unas sustancias supremamente dañinas para las bacterias o para los hongos o para cualquier otro enemigo que quiera asentarse ahí. Entonces imagínense que es un desierto cubierto de ácido, sal y defensinas con un suelo que es como un cementerio de células muertas que se están desprendiendo permanentemente, de forma que si algo logra pegar ahí, rápidamente muere. Pero como en todo desierto, hay algunas bacterias que se acomodaron a vivir en ese medio tan hostil. Y esas bacterias, el sistema inmune en algún momento hizo como un trato con ellas y les permite vivir sobre la piel, pero esas bacterias a su vez le avisan al sistema inmune cuando llega a algún organismo que es peligroso. Y son capaces, digamos, de regular la inmunidad que hay debajo de la piel.
El mecanismo todavía no es muy conocido, pero realmente lo que tienen es como un acuerdo en donde la microbiota de la piel hace las veces de vigilante, se le permite vivir en la piel siempre y cuando avise que algo está pasando de manera oportuna, y el sistema inmune, digamos, que contemporiza con eso en la medida en que le está prestando un servicio al cuerpo. Entonces, esta es una de las alianzas estratégicas que ha hecho el cuerpo con la microbiota, muy interesante, y pues es una de las formas de proteger también el cuerpo, porque la microbiota ocupa todo el espacio disponible y se consume todo lo que es alimenticio en la piel para que cuando llegue un huésped no deseado no tenga ni comida ni espacio donde vivir. Y aparte de eso, pues como les digo, le avisa al sistema inmune que algo llegó ahí que no era bueno para que el sistema inmune empiece a actuar. Esto lo traje sencillamente para mostrarles que una defensina, que es una de las cosas que se produce ahí en la piel, es como un erizo. Es una cosa llena de pullas. Entonces estas pullas se le clavan en la membrana a las bacterias o a la amenaza que llegue y le hace un agujerito. Que ese agujerito no la va a matar, pero resulta que cuando son muchos agujeritos y queda así como un alfiletero, pues resulta que esa bacteria se muere. Porque ese es el trabajo de las defensinas. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué ocurre cuando la resistencia de la piel se logra vencer porque nos encontramos con una ruptura completa de la piel. Por ejemplo, cuando nos enterramos un clavo o cuando le pasa lo que le pasó a este niño, que se cayó y se abrió una herida. Entonces se perdió la continuidad de la piel. Una de las cosas que ocurre de primeras es que los mastocitos, que les conté que tenían que ver con la alergia y que tenían una cantidad de bolsitas que estaban llenas de histamina, liberan la histamina y esa histamina hace que los vasos sanguíneos se abran para que empiecen a llegar otras células de defensa. Las células de defensa, pues ahí están los macrófagos estos que empiezan a comerse las bacterias, miren aquí, las bacterias que entraron con el chucito, pues esos macrófagos empiezan a comérselas. Y más adelante, como les contaba, si la cosa está muy compleja, van a entrar otras células a ayudar a defender. Las plaquetas lo que hacen es cerrar los capilares, los vasitos sanguíneos chiquitos que se han roto para que no haya sangrado. Entonces se activan una serie de, digamos, de sistemas de aviso muy complejos en donde entran todas estas células a jugar. En principio, entonces van los macrófagos, después los neutrófilos y posteriormente las células especializadas. Les quise traer esta fotico de un neutrófilo. Mírenlo, ahí están las bolsitas llenas de ácido. Estas son las que estallan contra cualquier cosa que vean que es peligrosa y a veces estallan ellos con todo y bolsas. Y este es un macrófago, que a mí me pareció un poquito, pues a ver, si uno se encontrara esto tamaño natural, así como sería aterrorizante. Aquí se está comiendo una bacteria. Entonces miren cómo la atrapa con los brazos, con estas prolongaciones como patas, y se la come. Y utiliza esas, o sea, la desbarata y utiliza los nutrientes que tiene la bacteria para su propio consumo y cuando se ha comido muchas, le comparte, bota alimento a las otras células de defensa para que también tengan cómo alimentarse. Recicla completamente todo lo que se come, pero es pues tenebrosa, es bien agresiva y es bien... Su aspecto es temible. ¿Qué pasa con la inflamación? Que es muy importante porque la inflamación es una forma en que llegan defensas a una lesión, como vimos ahorita, los vasos sanguíneos se abren, llega mucha sangre con muchas células de defensa, esas células de defensa producen sustancias inflamatorias para poder llamar refuerzos y eso está perfecto, pero a veces esa inflamación no se regula y se puede volver crónica. Y resulta que la inflamación crónica es lo que hace que aparezcan las enfermedades crónicas y es la responsable de la mayor cantidad, más o menos de la mitad de las muertes que se producen cada año por enfermedad cerebrovascular o por problemas hepáticos u otras enfermedades de carácter crónico como el cáncer. Entonces, el sistema inmune, como les decía al principio, es muy importante para nuestra supervivencia, pero si algo falla y se desregula y la inflamación no para, nos puede matar. Bueno, entonces aquí están estos personajes, como les decía hace un rato,
El timo es el asiento, la universidad de las células T. Ahorita les voy a contar cómo funciona esa universidad, pero les quise traer aquí las amígdalas porque a veces, pues realmente no les hemos dado la importancia que tienen. Las amígdalas son unos focos de células de defensa que toman muestras de lo que uno come y van guardando para saber que eso no es venenoso, peligroso y no reaccionar a los alimentos. Las personas a las que les han sacado las amígdalas, por la razón que sea, tienen, digamos, esa desventaja desde el punto de vista inmunológico, y es que si no hicieron un reconocimiento de los alimentos, pueden tener reacciones de defensa inapropiadas contra algunos alimentos porque su sistema de defensa no hizo un reconocimiento adecuado. Entonces, entre más temprano le saquen la amígdala a un niño, más posibilidad hay de que se haga un reconocimiento equivocado de la comida o de algunos alimentos y el sistema inmune termine reaccionando a eso cuando realmente no era una cosa mala. Pero sencillamente nunca logró tener la información adecuada para poder saber que eso no era peligroso. Entonces, ¿cómo se activa el sistema de francotiradores? Pues resulta que la célula dendrítica que tomó la foto del campo de batalla y tomó la foto de cómo era el enemigo, aquí le está pasando el dato a una célula T, y esa célula T se activa y además activa la B para que entre esa respuesta mucho más especializada. Aquí vemos cómo pues, el macrófago va comiendo sus microbios, ahí está. Las células B producen inmunoglobulinas, que son como estas estructuras que son como tenazas. Entonces, básicamente las células B, que son las del vaso, son como grilletes y agarran con esas tenazas las bacterias y las juntan y hacen ramilletes para que lleguen las células dendríticas o los neutrófilos y las maten. Entonces, estas las atrapan y otros las matan, ¿sí? Y las células T son un poquito más complejas. Las células T tienen un entrenamiento, como les decía, feroz, porque si la célula T no ataca lo suficiente, la matan, y si ataca más de la cuenta, también la matan. Entonces, solamente las células que son perfectas son las que salen a la circulación a defender. Esto es un poquito técnico, pero lo quiero traer. ¿Por qué? Porque esto es lo que da, digamos que esta es la base de la explicación de las alergias y las enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa con una célula T que acaba de salir de la universidad? Pues es una célula T que tiene como una crisis de vocación. Entonces ya no sabe, se llama naive o inocente, es un linfocito T inocente. Él no sabe qué va a hacer de él cuando esté grande, pero ya se graduó de bachillerato, ¿sí? ¿Cómo sabe él en qué convertirse? Pues básicamente porque la célula dendrítica, si en ese momento tenemos una infección o alguna situación en particular que exige una defensa específica, va a venir y le va a decir, mire, allá abajo, allá afuera, en tal parte, hay un enemigo que es un virus o es una bacteria, ¿sí? O es X o Y cosa. Y eso determina que el linfocito T, que no sabía en qué se iba a convertir, escoja su profesión. Entonces se puede volver un linfocito TH1 si en ese momento tenemos una infección por virus, bacterias o parásitos que atacan desde el interior de la célula, o sea, son patógenos que se meten a las células y destruyen desde dentro. Si ese es el caso, entonces el linfocito va a volverse TH1. En cambio, si tenemos patógenos que actúan desde afuera, o lo que tenemos es una infestación por mitos, por parásitos, entonces ese linfocito se va a volver TH2. En cambio, si tenemos una necesidad de que refuercen las mucosas, porque hay algún problema en una mucosa, sea respiratoria, sea vaginal, sea en el intestino, el cuerpo lo que hace es decirle al TH, a este linfocito T, que se vuelva TH17. Pero resulta que si lo que hay es una pelea espantosa y necesitamos que esa pelea pare porque ya ganamos la guerra, pero estas otras células agresivas están desbocadas peleando, lo que vamos a necesitar son linfocitos T reguladores, que básicamente lo que hacen es suprimir la respuesta inmunológica, mantener las mucosas protegidas y decir, no va más la pelea porque ya la ganamos, no hay necesidad de que sigan destruyendo el tejido. Entonces, esta especialización es importante porque esto se puede regular y puede causar problemas serios. Entonces, acá, volviendo al tema, un sitio, esto es un poco para repetir lo que les dije, que un sitio muy sensible son las mucosas,
Y el intestino es la barrera más grande que tenemos, y cuando el intestino se perfora, pues muchas cosas tóxicas van a llegar a nuestra sangre y van a generar una respuesta inmune que puede terminar volviéndose contraproducente si se prolonga más allá de lo debido. Y ese es el caso de las colitis, de los diagnósticos de colon irritable, de muchas enfermedades de tipo intestinal que no mejoran, porque lo que hay aquí es una permanente pelotera con una inflamación persistente. Miren los efectos en el cuerpo. No solamente problemas digestivos, sino también deficiencias nutricionales, porque un intestino inflamado no absorbe, alergias, intolerancias y fatiga crónica. Cuando se desregulan los Ts, entonces, ¿qué aparecen? Problemas alérgicos, si son los TH2, o problemas de autoinmunidad, si son los TH17 sobre todo. Los TH1 no tanto, los TH17. Y enfermedades autoinmunes hay muchas. Miren este montón. Digamos que hay demasiadas. La colitis ulcerativa, la gastritis atrófica, el lupus, la artritis reumatoidea, la enfermedad Hashimoto, la pancreatitis autoinmune. Yo tengo pacientes, el vitiligo y la psoriasis. Resulta que hay pacientes que tienen los diagnósticos y no sabían que eso era una enfermedad autoinmune. Y recién se enteran cuando yo les digo, venga, usted tiene un problema en su sistema inmune que está atacando sus propios tejidos. Si usted no le han contado que usted tiene una enfermedad autoinmune, no tenían ni idea, pensaban que era una enfermedad de la piel, así como de la nada, pero no tenían conciencia de que lo que hay detrás de esa enfermedad es un sistema inmune loco que está atacando sus tejidos. Entonces aquí, pues básicamente para contarles que la autoinmunidad necesita unas condiciones, esto no le da a cualquiera. El paso 1 es que hay individuos que tienen una predisposición genética. Ese no es un paso obligatorio, pero aumenta las posibilidades de que uno haga una enfermedad autoinmune. El paso 2 es que se produzcan células B o T que se enloquezcan y empiecen a pensar que el tejido del cuerpo es tejido peligroso. Y el paso 3 es que haya una infección o algún daño en una mucosa que provoque que el sistema inmune se active y las células T que están o B que están defectuosas empiecen a atacar. De manera que más que tener un sistema inmune agresivo, lo que necesitamos es tener un sistema inmune regulado, en equilibrio, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos desequilibrios. Cuando tenemos mucho linfocito TH1, eso se llama dominancia TH1, es típico que las personas digan, miren, a mí nunca me da una gripa, yo nunca me enfermo de nada contagioso. Pero ¿cuál es el riesgo de tener esta situación con muchos TH1? Que el TH1 es el que perpetúa la inflamación. Y ya dijimos que la inflamación persistente es la mamá de las enfermedades crónicas. Entonces, esa inflamación daña todo el tiempo los tejidos hasta que finalmente resultamos con una diabetes, resultamos con una hipertensión, resultamos con una enfermedad de estas como el cáncer. ¿Qué pasa si tenemos una dominancia TH2? Resulta que las TH2 son las que promueven la aparición de alergias. Si tenemos demasiada TH2, entonces es todo lo contrario. Es un paciente que siempre está enfermo de alergias o de problemas que tienen que ver con mucosas. O siempre está con los ojos llorosos y rojos y le pican, o está estornudando, o tiene vaginitis, o tiene colitis, entonces, y tiene problemas con los alimentos. Entonces, ese tipo de comportamiento es un comportamiento típico de una dominancia TH2. Y cuando tenemos una autoinmunidad es porque tenemos mucho TH17 y poquito TH regulador. Porque las T reguladoras son las que frenan el exceso de dominancia del TH17. Recordemos que la TH17 está en las mucosas. Entonces, generalmente una autoinmunidad se asocia con un problema en las mucosas. Es muy importante tener las mucosas sanas para poder regular los TH17 y subir los TH reguladores. ¿Y cuál es la clave para subir los TH reguladores? La vitamina D. La vitamina D permite que ese linfocito T que no sabía qué hacer con su vida, que no tenía clara su profesión, se vuelva un T regulador y pare el ataque inmune. Entonces, pues esta es una situación que hay que abordar considerando cuál es la dominancia que tenemos y poder actuar en consecuencia para mejorar la regulación del sistema inmune. Lo que suele pasar es que se les da medicamentos que bloquean completamente el sistema inmune.
No solo el que está en dominancia, sino todos los demás. Entonces las personas quedan susceptibles a hacer infecciones serias porque la idea no es bloquearlo todo, la idea es bloquear lo que está dominante, lo que se desbordó. Desafortunadamente, pues no se hace diferenciación entre uno y otro y se le dan supresores de sistema inmune que bloquean absolutamente todas las respuestas. Yo amo las células T reguladoras y por eso siempre pido medición de vitamina D porque realmente esto mantiene como en calma, en paz y en regulación y en equilibrio el sistema inmunitario. Esto es sencillamente para que vean que la respuesta inmune es muy compleja, actúan muchas partes, muchas células que son supremamente especiales y que mantenernos sin infecciones no es tan sencillo porque es una cosa bien particular el sistema inmunológico, son cascadas de reacciones muy delicadas. ¿Cómo hacemos para mantener el sistema inmune regulado? Pues aquí vamos a ver dos tipos de abordaje. Desde el estilo de vida, que es lo que deberíamos hacer siempre, y desde la suplementación cuando ya tenemos alguna cosa por ahí que nos está incomodando. La nutrición como primera medida. Realmente la nutrición no es sencillamente una intervención, sino que es un concepto. Y no es solamente ponerme a comer bien cuando estoy enfermo, sino que es una buena nutrición, es básica para que nuestro sistema inmune tenga todas las herramientas que necesita. Por ejemplo, una función inmune normal tiene, ya vimos, un componente de defensa, pero también un componente de tolerancia. Y para que eso se mantenga equilibrado, necesitamos cosas como la vitamina A, como la D, como el selenio, como el zinc, como la cisteína. Si tenemos carencias nutricionales, no vamos a tener esos elementos y el sistema inmune se va a empezar a desregular. Entonces, este es un concepto que quiero que les quede ahí. Hay una relación que pues lo sabemos, intuitivamente lo sabemos, pero lo quiero dejar explícito entre la nutrición, las infecciones y la inmunidad. Una mala nutrición significa una mala inmunidad y una mala inmunidad es aumentar el riesgo de infección. Y el sistema inmune necesita muchas cosas. Aquí hay otras más. Vitamina D, vitamina C, vitaminas del complejo B, hierro, selenio, o sea, muchas cosas. Si uno no tiene una buena nutrición, sencillamente su sistema inmune está desregulado y no siempre a la baja. A veces es que entra en dominancia de alguna cosa y empiezan problemas que no solo tienen que ver con que yo me infecte mucho, sino también con que yo haga alergias o con que yo haga una autoinmunidad. Aquí un paréntesis porque me pareció interesante, además de lo obvio que es tener una buena nutrición, y es traer el tema de la alcalinidad y la inmunidad. Resulta que cuando nosotros consumimos muchos alimentos de origen animal, tendemos a tener más ácido en el cuerpo de lo normal, sobre todo si no compensamos ese consumo de origen animal con alimentos de origen vegetal. Y ese exceso de ácido en el torrente sanguíneo hace que el pH sanguíneo cambie ligeramente. Y aunque ese cambio es muy sutil, resulta que eso tiene un impacto en el sistema de defensa. Porque cuando estamos crónicamente con un poquito de acidosis, eso genera una serie de desequilibrios metabólicos que activan las hormonas del estrés. O sea, para el cuerpo es muy estresante tener que estar ajustando el pH constantemente porque nosotros permanentemente estamos comiendo alimentos que nos ponen ácidos, ¿sí? Y ese cortisol deprime el sistema inmune y hace que seamos más susceptibles a los ataques de parásitos y virus. ¿Por qué? Porque evita la proliferación de leucocitos, o sea, de las células estas patrulleras de primera instancia. Entonces, consumir alimentos que sean alcalinizantes, como son las verduras, está asociado a tener menos inflamación y a tener mejores defensas. Hay formas de medir la alcalinidad y la acidez de los alimentos, y una de esas formas se llama el PRAL, que es una forma de medirlo, de medir la carga ácida renal potencial de un alimento. No los voy a complicar, aquí les quiero mostrar cuáles son los alimentos que alcalinizan y cuáles son los que nos ponen ácidos. Y si ustedes recorren esta tabla, pues que es muy grande, no la voy a leer toda, faltaría más, pero lo que les quiero hacer notar es que lo que más acidifica son las comidas procesadas. Ahí está el alcohol, el café. Entonces el café, cuando uno toma café, tiene que hacerlo de manera moderada y en su cotidianidad pues tiene que tener la precaución de consumir vegetales suficientes. Los zumos de frutas, las mermeladas, las cenatinas, la salsa de tomate,
el yogur, la leche de vaca, ¿sí? Los endulzantes artificiales, las harinas blancas. Entonces son cosas que sabemos que no son tan buenas, que además de dañarnos nuestro control de insulina, pues también pueden acidificar mucho el cuerpo y afectar nuestro sistema inmune y estresar nuestro cuerpo. Otra cosa que hace mucho daño, el azúcar. Aquí vemos cómo la glicación, que es el daño que produce el azúcar en la célula, tiene una relación directa con un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Aquí básicamente lo que vemos es cómo el hecho de tener mucho azúcar en la sangre afecta la función de los neutrófilos. Entonces estos bombarderos ya no bombardean y resulta que a pesar de que a veces se vuelven muy dañinos, son supremamente importantes en determinados casos porque son los que salvan, digamos, la batalla y son los que ayudan a ganar la guerra. Entonces tener mucho azúcar implica tener neutrófilos con una función alterada que no van a hacer su trabajo de manera adecuada. La permeabilidad intestinal, o sea, tener una buena digestión, tener unas mucosas intestinales sanas es supremamente importante para evitar que haya desequilibrios del pH-17, pero también para evitar generar reacciones inmunológicas persistentes. Y desde la dieta también es supremamente importante tener un balance de ácidos grasos adecuado. Cuando nosotros consumimos carne, huevos, lácteos y maní, estamos consumiendo altas cantidades de omega 6. Y el omega 6 el cuerpo lo convierte, aquí ven las reacciones químicas, en ácido araquidónico que da origen a sustancias muy inflamatorias. Entonces, si yo tengo una inflamación en algún lado y yo consumo demasiadas fuentes de omega 6, esa inflamación es como echarle leña al fuego. En cambio, cuando yo consumo cosas como el aguacate, como el cacao, fíjense que no digo chocolate, digo cacao, las semillas como la linaza, como la chía, como las semillas de girasol o de ajonjolí, y obviamente cuando estoy consumiendo aceite de pescado, estoy proporcionándole al cuerpo omega 3 y el omega 3 el cuerpo lo convierte en sustancias antiinflamatorias. Entonces está muy bien inflamarse, pero recuerden que hay que desinflamarse. El mantener un balance en la dieta de estos dos tipos de aceites, de estos dos tipos de ácidos grasos, es supremamente importante porque yo tengo que ser capaz de inflamarme, pero también de desinflamar. Entonces, estrategias, pues una buena hidratación, del azúcar ya hablé, una buena hidratación porque básicamente para poder penetrar a los tejidos y llegar donde están los focos de infección, tenemos que tener fluidos, digamos, que le permita a las células de defensa llegar hasta el fondo del tejido, y si estamos deshidratados eso no va a ocurrir. Podemos aprovechar los flavonoides de las verduras que tienen efectos antioxidantes y protectores para que el tejido bueno no se dañe en caso de que haya una guerra de estas que les acabo de describir. El anís estrellado tiene algo que se llama ácido chiquímico, que es de donde sacan el Tamiflu, el oseltamivir, que es un medicamento antiviral súper importante. Además de eso posee antioxidante, o sea, capacidad antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, sedante, expectorante, o sea, es fantástico para infecciones del tipo respiratorio, mucosa respiratoria. Los clavos, la canela, la albahaca y el laurel tienen eugenol, que es un antiviral y un antibacteriano. El ajo, el jengibre, la cúrcuma, el romero y el orégano. El orégano mata de todo, hasta hongos. Es supremamente agresivo matando. El aceite esencial de orégano, de romero. La cúrcuma, el ajo y el jengibre son muy antiinflamatorios, entonces nos puede servir en caso de inflamaciones en cualquier parte. Y el hecho de consumir alimentos ricos en fibra, que no hayan sido procesados, permite que en nuestro intestino, en nuestra microbiota saludable, los convierta en ácidos grasos de cadena corta, que es lo que mantiene al intestino sano. Entonces, para que no se nos rompa el intestino y se nos forme un foco de inflamación persistente, consumir alimentos ricos en fibra es muy importante. La segunda estrategia es el sueño. Entonces, miren, aquí hay un estudio, me pareció supremamente interesante, en donde hacen un análisis del efecto que tiene el sueño y la función inmunológica. Resulta que en el sueño nosotros no solamente consolidamos la memoria desde el punto de vista neurológico, o sea, los recuerdos, lo que aprendemos en el día, nosotros lo guardamos de manera permanente en nuestro cerebro durante la noche. Y resulta que en el sistema inmune pasa lo mismo.
Cuando las células de defensa entran en contacto con algo nuevo, esa información inmunológica la guardan definitivamente en los ganglios linfáticos durante la noche. Entonces, tener una buena memoria inmunológica implica tener un buen periodo de sueño. Cuando dormimos mal, nuestras defensas bajan, y esta es una de las razones. También aquí estamos viendo cómo durante el sueño se elevan los niveles de melatonina, de hormona de crecimiento y del factor de necrosis tumoral alfa, y esto activa el sistema inmune. Como que en la noche el cuerpo prepara el sistema inmune para que esté a full potencia para el día siguiente. Y baja la actividad del cortisol y de la interleuquina 10 que deprime el sistema inmunológico. Entonces, como quien dice, nosotros en la noche nos preparamos para que al día siguiente el sistema inmune arranque listo, con todo, ¿sí? Cuando dormimos mal, entonces tenemos este proceso de activación no se da, y obviamente si al día siguiente, después de que hemos dormido 3 horas, alguien nos estornuda una cuadra, pues se nos va a contagiar el bicho y nos va a dar una gripa terrible. Entonces, este es un dato que me pareció supremamente interesante, porque los efectos adversos de una mala noche de sueño van mucho más allá de que estemos cansados, también tiene que ver con nuestras defensas. Bueno, este es un poco también el efecto del sueño a otros niveles. Recomendaciones, pues hacer toda una rutina para dormir bien, tomar un baño relajante, con una esencia de lavanda, si vamos a leer algo porque eso nos produce sueñito, pues escoger que sea una historia bonita, que no sea una cosa truculenta y triste y angustiante, sacar los dispositivos electrónicos del cuarto, apagar el wifi, y nos podemos tomar una aromática de caléndula o valeriana para favorecer la relajación y el descanso. La salud emocional, ¿cómo afecta el sistema inmunológico? Pues resulta que cuando estamos estresados, la capacidad de nuestras células T de multiplicarse y responder a agentes infecciosos se reduce de manera muy importante. Igualmente, bajan las células TCD8, que son las de reconocimiento, y ya no es posible matar las células de nuestro cuerpo que están anormales. Entonces, la posibilidad de que cuando uno vive estresado, una célula que mutó, que cambió, que se volvió rarita, pues prospere y forme un cáncer porque el sistema inmune sencillamente no la vio y no la eliminó cuando debería haberla eliminado. El sistema inmunológico también afecta el cerebro, o sea, esta es una cosa de doble vía, porque las células inmunológicas, cuando disparan inflamación, también afectan las neuronas y se altera la respuesta al estrés y afecta nuestro comportamiento y nuestras emociones. Entonces, si nosotros andamos con el intestino inflamado, probablemente tengamos también problemas de actitud, seamos menos resistentes al estrés y tengamos menor control de nuestras emociones. Una respuesta inmunológica efectiva pues tiene impacto positivo en la memoria, en el aprendizaje y en la plasticidad cerebral. Y es tan importante el tema de la salud emocional y el sistema inmunitario que hay una rama médica que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, larguísimo, pero básicamente estudia la relación entre los procesos psicológicos, neurológicos, inmunológicos y hormonales. Aquí hay un estudio que nos habla, básicamente el resumen es que la evidencia muestra que las hormonas del estrés pueden facilitar la inflamación y pueden facilitar la aparición de depresión, porque inducen la producción de sustancias que producen mucha inflamación. Ejercicio de inmunidad. Bueno, ¿qué tiene que ver el ejercicio con esto? Mucho. Cuando hacemos un ejercicio cardiorrespiratorio entre moderado y vigoroso que comprometa todo el cuerpo, se ha visto que disminuye la inflamación y mejora la respuesta inmune. Y se han medido indicadores de inmunidad y se ve la mejoría en pacientes con cáncer, con VIH, con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con problemas de deterioro cognitivo y con obesidad. Entonces, miren lo importante de hacer actividad física, ¿sí? Los músculos producen unas sustancias que se llaman mioquinas, y estas mioquinas son supremamente potentes. Un ejemplo de esto son las interleuquinas 6, que dirigen el tránsito de las células inmunes hacia las áreas infectadas, o sea, como que les marcan el rastro para que ellas lleguen donde hay infección. La interleuquina 7 puede promover la producción de nuevas células del timo, y la interleuquina 15 ayuda a mantener una cantidad suficiente de células T y células natural killer, que son otras células de defensa importantes, en los ganglios linfáticos, porque si se necesitan, ellas puedan salir en cantidad adecuada para poder vencer una infección pues que ya se está tornando grave. Es muy importante mantener
haciendo actividad física a los adultos mayores, porque ellos son, como ya dijimos, más susceptibles a infecciones. Bueno, aquí vamos a ver suplementación rápidamente. Como les decía, yo amo la vitamina D. La vitamina D hace que produzcamos más células T reguladoras, protege a la baja, o sea, protege las lesiones que producen las citoquinas inflamatorias cuando se producen en exceso y hacen que a nivel respiratorio se pueda identificar y se puedan eliminar las células infectadas con virus. Entonces es súper importante tener unos niveles adecuados de vitamina D. El zinc es muy bueno siempre y cuando esté en su nivel adecuado, porque la deficiencia de zinc hace que tengamos unas defensas bajitas, pero el exceso de zinc puede producir alteración al alza, o sea, puede que haya una dominancia por exceso de zinc. Entonces el zinc debe estar ajustado a un nivel que sea el adecuado. La melatonina es una hormona y todo el mundo la asocia con el buen dormir y están en lo cierto. Realmente no es para dormir, es para que ajuste los ciclos circadianos. Es un potente antioxidante, pero resulta que tiene un efecto inmunomodulador potente. Entonces es una herramienta importante en la autoinmunidad. La melatonina puede ayudar a que esa locura del sistema inmune se empiece a regular y puede tener acciones anticancerígenas, antitumorales, antiinflamatorias, antienvejecimiento, neuroprotectoras, o sea, es una maravilla. Ojo con las dosis. Esto es una hormona. Ponerse a tomar montones de melatonina bloquea la producción de melatonina del cuerpo y luego ya no va a funcionar adecuadamente. Entonces, esto hay que manejarlo con criterio. El omega 3, la cúrcuma, la quercetina y el glutatión son antiinflamatorios y antioxidantes muy importantes. La vitamina C, ya les voy a mostrar algo más adelante. Y el magnesio, que sirve para mil cosas, resulta que también tiene un efecto de modulación sobre las respuestas inflamatorias e inmunológicas cuando se salen de control. Aquí está un estudio que habla de las implicaciones de la inflamación y el estrés oxidativo en la enfermedad cardiovascular y cómo eso se puede manejar con cúrcuma, porque es que una hipertensión no es otra cosa que una inflamación crónica de los vasos. Entonces miren cómo la cúrcuma puede servir un montón. La quercetina, que es un derivado de la cebolla roja, también genera un efecto de inhibición de la replicación del virus y tiene efecto antiinflamatorio. La vitamina C, pues es una fantasía, le decían el misil, porque realmente es un misil en términos de defensa. Apoya todo el sistema, ambos, el innato y el adaptativo, o sea, las dos líneas de defensa. Respalda la función de barrera de las mucosas, lo cual es una maravilla. Y se acumula en las células estas los parmancitos, ¿sí? Las células que fagocitan, que se comen a las bacterias, y también en los neutrófilos y pueden mejorar como el atrapamiento que hacen estas células de los enemigos. Y también es necesario tener un buen nivel de vitamina C para que una vez una célula rara se produzca en el cuerpo, ella misma se suicide, o para que cuando ya la batalla termine, las células de defensa que están activadas y que están enloquecidas y no hay cómo pararlas, se suiciden y no sigan dañando los tejidos. Aquí pues es un estudio que se hizo cuando el COVID, de cómo las altas dosis de vitamina C funcionaban muy bien en pacientes con COVID. Y esto que les quiero dejar ahí porque creo que no es tan conocido y es el efecto que existe entre la conexión a tierra, la inflamación y la respuesta inmunitaria. Nosotros somos seres diseñados para caminar descalzos, pero a medida que nos fuimos civilizando perdimos contacto con la tierra, perdimos la conexión. Y han encontrado que cuando queremos ayudar a regular un proceso inflamatorio que no ha mejorado con nada o a subir las defensas, pues existe el remedio más barato del mundo y es irnos para el campo, quitarnos los zapatos que nos mantienen aislados porque casi todas las suelas son de material sintético, pararnos en la tierra, ojalá en el pasto húmedo y quedarnos ahí 40 minutos. Han hecho estudios sobre curación de heridas y solo con conectar a la gente con acostarle en el suelo, la cicatrización de heridas mejora un montón, ¿sí? Ese es el principio de abrazar los árboles, es un polo a tierra, es una puesta a tierra del organismo. Parece que nosotros absorbemos electrones del suelo, de la tierra y de los árboles y eso nos equilibra en muchos sentidos. Hay estudios que hablan, pues en este caso yo traje y revisé los que tenían que ver con sistema inmune, pero realmente baja el cortisol,
normaliza el sueño, reduce el dolor, o sea, tiene una cantidad de efectos maravillosos sobre el cuerpo. Entonces la invitación es, los fines de semana váyanse al campo, caminen descalzos, acuéstense en la tierra y disfrútense la naturaleza. Y eso les va a garantizar un sistema inmune regulado, que ataque cuando debe y no ataque lo que no debe.